Fíjense, nosotros vimos este material de la unidad 2. Lo primero fue realizar distribución de frecuencia, tabulación de datos, de todo lo que recopilamos, hacerlo de una manera ordenada. Después que lo ordenamos, hacer un conteo y luego hacer nuestra tabla. ¿Qué fue lo que hicimos para que nos fuera más cómodo? Trabajar con variables cualitativas, que cada uno de ustedes debe tener en su cuaderno, pues mínimo cuatro tabulaciones, distribución de frecuencia de variables cualitativas. Mientras más usted hace, mejora el dominio que usted puede tener para hacer tabulaciones. Con las frecuencias que están aquí como modelo, con las frecuencias que hemos visto en la clase anterior. Después que hagan las cualitativas, entonces, tal como dice Leandri, obtienen del valor mayor y el mínimo de esta cuantitativa o numérica, ese rango que le va a decir, mire, si es menor que 10, vamos a obtener una tabla simple, lo que implica colocar cada valor uno a uno, como aparece aquí, y como me mostró la joven en la parte, en su cuaderno, de la variable miembros que integran la familia. No hay problema ahí, ¿verdad? Donde hay problema es cuando usted no me hace el rango. Por ejemplo, en la edad, como en este caso. Este es un ejemplo muy similar al de la edad que ustedes recopilaron, donde el rango, ¿cuánto fue que te dio, joven? Me dijiste, Liandri. La edad, 20. Te dio 20, por lo tanto, ser mayor de 10, igual que aquí. No importa la 20, 60, mayor de 10, hay que agrupar los datos. ¿Qué hay que hacer? Mírenlo aquí donde se le explica. Aquí ustedes tienen que centrarse y tomar este modelo. Se agrupan en intervalos. En esto es necesario calcular el número de clases, esta formulita. Y el ancho o amplitud, esta formulita. Número de clases, todo esto está fijo y lo que cambia es n. En el caso de ustedes, fíjense que aquí habían 30. En el caso de ustedes, n, vamos a ponerlo por ahí, será 28. O sea, el caso de la cantidad que ustedes tengan es que va a sustituir este numerito. Y a él tienen que buscarle el logaritmo. Luego multiplicar por 3.33 y sumarle el 1, porque la suma es lo último que se hace. Se respeta un orden de operación y a veces lo que yo digo, para que les sea más cómodo, desde atrás hacia adelante. Lo primero es el logaritmo, luego la multiplicación y por último le sumamos 1. Para que no tengan error de que a mí me dio 100 y tanto, cuando en realidad me da 5, 6, 7, 8 o 10 grupos. Entonces, en este caso, les invito a tener su material en mano, ir estudiando, y antes de hacer el trabajo con sus edades o sus datos, pueden hacer este mismo en su cuaderno, para que vean de dónde procede cada elemento. En este caso, observamos 5.96. Fíjense que aquí no hablo de redondeo en ningún lugar. Yo digo 5 a 6 grupos. Y uno que es más conservador dice, bueno, vamos a hacer 6. ¿De cuánto en cuánto? Entonces ya tenemos esto. Ahora falta de cuánto en cuánto. Pero ya yo tengo el rango y ya yo dije que son 6. Entonces hago la sustitución acá. ¿Y qué sucede? Que ya yo tengo el ancho de 10 en 10. Obviamente, en algunos casos aumenté a 6 y el ancho, por ejemplo, me da 10.3 o 10.2. Como yo aumenté a 6, lo puedo hacer de 10 en 10. Pero si yo aumento en los dos,
pues entonces me va a quedar a lo mejor el último grupo sin ubicar a nada, sin ubicar ningún dato. Entonces, yo trabajo como si fuera un terreno, una casa, ¿verdad? El que tiene ese terreno y el que tiene este. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que la casa yo no la puedo hacer así para no tener ventana aquí. ¿Mm? Yo no puedo hacer eso. Yo trato de cuadrarla. Entonces, en este caso, que me quedó un poquito amplio, a 6, bien cuadradito, pues yo voy a tenerla también cuadradito, que yo voy a tener un bordecito, ¿verdad? Más o menos, y la ubico ahí. En caso de que yo diga 6 y de 11 en 11, pues yo voy a tener bastante espacio. Entonces, aquí, en lugar de comenzar por el primer número que está aquí, yo comienzo, que si fuera 60, por ejemplo, yo comienzo en 58. Para que no me quede tan extremo, pero esas son artes ya de la misma estadística. Es un asunto de ir observando, de ir sumando 10 a cada valor, iniciando desde el primero, donde el primero es 60, le agrego 10. Al siguiente le agrego 10 y al siguiente le agrego 10. ¿Qué hubiese pasado si aquí me da de 115 a 125? Un solo. Ahí. ¿Qué hubiese pasado si digo de 120 a 130? Cero. Y eso es lo que queremos evitar, que ningún grupo quede con cero. Y cuando usted ve que se da ese caso, bueno, pues usted devuelve y dice, déjame comenzar entonces en 58 a sumarle 10 y así sucesivamente. Vamos a prestar atención porque estamos grabando y al final vamos a responderle las preguntas. Entonces, cuando yo tomo mis valores que he recomendado, ordenarlo, el orden nos ayudará bastante porque no nos vamos a equivocar o si nos equivocamos, pues menos. Ordenarlo de menor a mayor. Mira, ya yo identifiqué el mayor para el rango, el menor, donde yo identifico el menor, que a ese menor le sumo 10, y luego sigo sumando. Entonces, cuando me da 70, ya yo tengo el primer grupo de 60 a 70. Esa rayita no es resta, es de 60 a 70. Pero el valor que me dio, vuelvo y lo ubico aquí. Y le agrego 10, entonces me da 80. Y así sigo hasta llegar a 6 grupos, que es lo que me dice. Ahí yo tengo 3, me faltan 6. Y el sexto es ese grupo. ¿Cuánto yo voy a ubicar en el primero? Porque 70 está en 2 lugares. Aquí y aquí. El 80 por igual. Entonces, ¿qué yo hago? Eso es como si yo tengo una recta. Vamos a hacerla más bonita. Esto como yo tengo. No me está quedando. Ahora sí. Yo tengo esa recta. Y sucede que yo tengo por acá 10, 10, 10, 10, 10. Entonces el primer grupo iría desde el 60 hasta casi 70. Y el segundo comienza 70. Y el tercero comienza en 80. Sí, que cada uno de esos valores que ustedes ven repetidos se cuenta dónde inicia. 60, 65. Llega el 70, no, ya hasta ahí.
Entonces, por eso tengo 3. El siguiente comienza aquí. Vamos a poner otro colorcito. Comienza ahí. 70, 70, 70, hasta ahí. Y si contamos, podemos ver que tenemos 6. El siguiente. ¿Cuál es el número que comienza aquí? 80. Bueno, entonces comenzamos. 80, 80, 80, 85, hasta aquí. Es decir, que el orden nos ayuda bastante para el conteo, para identificar el máximo, el mínimo, para poder hacer los cortes de los grupos y de las cantidades que van en cada grupo. Y ahí está el ejercicio. Replicarlo ante cualquier duda. ¿Qué vamos a hacer y cómo hacemos nuestro conteo? Esa era la diferencia que había observado de esos datos cuantitativos o variable cuantitativa. Cuando no me le hacen el rango, podemos tener problemas. Y este otro tipo de tabla, que es la tabla de 2 variables. Colocamos 2 variables. Las variables pueden ser cualitativas las 2. Puedo tener una cuantitativa y una cualitativa. El asunto es que yo tengo una variable que va a aparecer o la voy a ir listando sus valores en fila. Y la otra que le voy a ir listando sus valores en columna. Cuando filas y columnas se encuentran, entonces relacionamos 2 aspectos de un mismo individuo. Estoy relacionando su estado civil con ser femenino. Cuando se unen, en esta parte es donde se da esa unión, donde interceptan fila y columna. Igual en este caso con masculino. Pero cuando yo veo la línea completa, desde el inicio hasta el final, aquí me estoy refiriendo solo a los casados, solo a los solteros, solo a este valor que toma la variable. En este caso, cuando yo observo femeninos, solo me estoy refiriendo a 10 femeninos, y aquí en este caso me refiero a masculinos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo le puedo hacer muchas preguntas de esa tabla. Podemos hacer análisis de esta tabla. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos casados yo tengo de esos entrevistados o de esos usuarios. ¿Cuántos casados hay? 9. Pero puedo preguntar, de los casados, ¿cuántos son mujeres? 2. Y puedo preguntar también, ¿cuánto hay solteros masculinos? 10. Bien, entonces así mismo nosotros vamos a obtener los porcentajes. Porque si yo tengo 10, yo quiero saber cuál es el porciento de casados que son masculinos. ¿Qué por ciento de los casados son masculinos? Entonces, casado es el total. ¿Cuántos son casados total? 9. ¿Cuáles de ellos son masculinos? 7. 7. Y ahí yo tengo el porcentaje. Perdón. Y ahí yo tengo el porcentaje. Un minutito.